Muy buenos días, estamos muy agradecidos con Dios y muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes y que nos permitan entrar a sus hogares a través de este medio. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de transmitir el mensaje que Él nos está dando para estos tiempos. Estos tiempos son muy importantes en el sentido de estar conectados con Dios, y yo quisiera compartir con ustedes algo que Dios me dio a través de una visión. Vamos a ver un video donde quiero agradecer nuevamente a Oli que captó la idea y hizo un dibujito sencillo, pero se parece mucho de la forma en que yo vi esa visión. Entonces vamos a poner un video y vamos a hablar de la segunda parte de esta visión. Ya hablamos de la primera, que es de la humildad, pero es necesario darle la interpretación y compartir con ustedes la interpretación que Dios me dio de esa visión. Así que vamos a dejar el videito para que ustedes lo miren. Quiero compartir con ustedes una visión. La semana pasada estuve orando con un grupo de intercesión y la visión empezó con una mano que apareció ahí y en la visión me iban explicando, esta es la mano de Dios, y aparece un muñequito de esos simples que uno dibuja. Seguido a eso, esa mano empezó a aplastar al muñequito. Híjolas, dije yo, pero así como en las caricaturas, ¿no? Y, bueno, entonces me dice, ese eres tú. Híjoles, dije yo, qué bueno, dije yo, la mano de Dios sobre mí, cuando empecé a ver la visión y el muñequito, pero cuando lo empieza a aplastar me empecé a asustar, de verdad me empecé a asustar. Y a toda la gente que le he compartido cuando les digo, y entonces la mano empezó a aplastar al muñequito, todo el mundo hace esta cara. Híjoles, me dicen, bueno, híjoles, dije yo también. Entonces empieza a aplastar al muñequito, pero el muñequito empieza a sacar una como tinta, que es como una línea así, y esa línea empieza a escribir con una letra de carta muy bonita la palabra humildad, más o menos así como está apareciendo ahí. Híjoles, dije yo, bueno, y luego de la palabra humildad empezó a salir una línea y aparece una uva verde. Aparece una uva verde, pero esa uva verde se empieza a llenar de abajo como de un líquido color uva, color vino, sí, uva. Aparece otra mano, es la mano de Dios. Y luego esa mano en la visión empieza a aplastar la uva, pero la uva tenía una como cáscara o corteza bien gruesa y elástica, parecía pura de esas pelotas que usan en los gimnasios para hacer bastantes abdominales, que uno se sienta y no se aplastan. Pues la mano esa aplastaba así. Y en esa mano, cuando esa mano la aplastaba, empezaba a salir un vino. Entonces yo le estaba preguntando al Señor, ¿qué con eso o qué me quieres decir, Señor? Obviamente ya estaba pensando en que el tema es la humildad que tengo que trabajar, pero me decía el Señor que va a ser un proceso conmigo, y si le hace sentido para usted, creo que es para mucha gente, por eso lo estoy compartiendo, en el cual Él nos va a procesar o nos está procesando en cualquier circunstancia que estemos viviendo ahorita, para sacarlos la humildad que Él necesita. Y de esa humildad va a preparar el odre nuevo, porque cuando esa uva quedaba aplastada, la mano se levantaba y la uva volvía a engordarse de ese líquido verde, luego se ponía uva y volvía a salir, porque nos va a dar el vino nuevo constante para todas las circunstancias que vienen. Y eso de tener el vino nuevo de Dios es tener lo exacto de Dios para el tiempo, lugar y momento que Dios quiere que nosotros seamos de testimonio, que nosotros seamos de bendición para otras personas. Bien, en la segunda parte de este video hay algo bien significativo, y es esa mano sobre la uva, y la uva dando un vino. Entonces, orándole al Señor y preguntándole al Señor qué es lo que quería compartir conmigo y que quiero compartir con ustedes, me llevó a Juan capítulo 15. Vamos a leer varios versículos
y luego vamos a ir platicando un poquito de lo que Dios me compartió a través de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, para ir entendiendo estos tiempos que son muy importantes y el mensaje que Dios quiere dar. Yo soy la vid, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no se puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pongamos atención a esta parte. Verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pongamos atención a esto, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Importantísimo esto. Verso 15. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mire que hay dos cosas muy importantes en esto. Y vamos a platicar de esto. Pero vamos a ir a la visión. En la visión está, la primera parte hablamos ya de la humildad y lo que hablamos de esto es un proceso que Dios quiere trabajar con nosotros para prepararnos para algo muy importante. Y la humildad vimos que si es el ADN o es la esencia o la raíz de Dios que genera muchas cosas, y es una de las características de las pocas o la única que Jesucristo mencionó de sí mismo. Dijo: aprended de mí, que soy humilde y manso. Hay otras características que están en Apocalipsis que él habla, pero ya después, ya glorificado, y otras que la gente, sus mismos discípulos hablan de él, pero este proceso nos lleva a prepararnos para algo. Y la segunda parte de esta visión es muy importante. Y vamos a ver en el versículo 1 algo interesantísimo en esto. Toda planta o una vid, estaba meditando sobre esto, y toda planta o esta planta que habla la Biblia tiene un propósito. Los labradores o los agricultores siembran algo con un propósito, y la vid celestial ha sido sembrada con un propósito, y ese propósito es que dé fruto y que dé fruto en abundancia. Y el labrador, dice el versículo 1, el labrador es el padre, y el labrador es el que va preparando la semilla, va preparando la tierra, va preparando la planta, y hay varias características que nosotros podemos ir viendo. Una de las características importantísimas es que hay un proceso en el cual hay que irle quitando las ramas, quitando algunas cosas
para ir preparando esta vid para que el siguiente año que dé la cosecha o en el siguiente ciclo que dé la cosecha sea aún mayor y abundante el fruto que se está preparando ahí. Entonces, el propósito y esto nos lleva al propósito de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido plantados, como dice Hechos, en un lugar específico. Hemos sido posicionados en un tiempo específico y hemos sido ubicados en un tiempo específico, en un lugar y tiempo específico para cumplir un propósito de Dios. Pero hay algo muy importante. El fruto no puede dar algo ajeno a la vid que está conectada. O sea, si nosotros tenemos una planta o una vid de uvas, no podemos esperar que dé naranjas o que dé mangos o que dé lo que se nos ocurra a nosotros que pueda dar, sino que va a tener, va a ser el reflejo de la savia, va a ser el reflejo de todos los nutrientes que no se ven, pero que ya como un producto terminado está en el fruto final. Y ahí va concentrado todas las características de la planta que nosotros estamos cultivando para el propósito que nosotros estamos cultivando. Esto quiere decir que si nosotros estamos conectados a la vid verdadera que es Cristo, la esencia de Cristo tiene que estar en nosotros, las características de Cristo tienen que estar en nosotros y el fruto que nosotros vamos a hacer o el fruto que nosotros vamos a producir tiene que reflejar se espera que refleje todas las características que no se pueden ver desde la esencia, pero sí como un resultado y tiene que se espera que sea para que sirva para muchas cosas. Entonces, vemos aquí lo principal en el verso 1 y en el verso 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, la vid verdadera es la planta central. Jesucristo habla de sí mismo ahí. Él es la planta central y nosotros estamos conectados a esa planta central. Y el labrador tiene la función de ir corrigiendo, de ir limpiando, y para nosotros es ir quitando todas las cosas que no son productivas en nosotros. Yo estuve investigando un poquito por qué es necesario hacer la poda. ¿Por qué es necesario cortar en una planta? ¿Por qué se da esto? Y de lo que encontré me llamó la atención esto. Si uno no poda una planta, los nutrientes son utilizados para que el tronco o el tallo se vaya fortaleciendo más y le va robando al fruto la energía o los nutrientes, y los frutos pueden volver a salir, pero ya salen más pequeños o ya salen de mala calidad o ya salen de un tamaño que no es el adecuado, y el sabor y los nutrientes no son adecuados. Es por eso que es necesario ir cortando todos los años o cada ciclo, dependiendo del tipo de planta, es ir cortando las ramas para que no los nutrientes se queden en el tronco y se vuelva un tronco gruesísimo y unos frutos chiquitillos. Entonces, aplicado a nosotros, constantemente es necesario que nosotros nos dejemos podar por el labrador y vaya cortando todas las cosas que no nos van a servir, para que juntos el nuevo tallo que va creciendo en el mismo tiempo con el fruto que va saliendo. Entonces tanto el tallo es al tamaño correcto para que el producto final, que es el fruto, dé el tamaño, las características, los nutrientes que para lo cual fue creado por Dios, ¿verdad? Entonces vemos esta parte muy importante. Y una de las esencias también dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Entonces, la intención de Dios es que nosotros cada vez seamos más productivos, que cada vez demos más de Él y que cada vez seamos mucho más efectivos o mucho más productivos o mucho más, demos más de lo que Dios quiere, la esencia que Dios está poniendo en nosotros. Entonces, en el verso 4 vemos otra característica bien importante. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí viene otra característica muy importante, la permanencia en Cristo, la conexión con Cristo. Y esto nos lleva a trabajar y a pensar en una característica muy importante. Es estar muy atentos a lo que Dios está diciendo, estar muy atentos a lo que Dios está hablando, pero obedecer todas las instrucciones que Dios está dándonos en cada momento. Y una de las formas que Dios nos puede ir abonando o puede ir trabajando con nosotros es a través de la palabra de Dios. Y esa es otro de los ingredientes muy importantes si lo comparamos con un fruto. Yo me recuerdo que en un jardín que tenemos pasaron ciertas circunstancias y las plantitas no crecían, la grama se empezó a quemar y empezamos a ver que no prosperaba porque este terrenito empezó a ser sometido a construcción por aquí, un montón de contaminantes que empezó a verse en ese pequeño jardín la reacción de todo. Entonces hablamos con el jardinero y bueno, volvimos a echar más tierra, se echó abono, tanto que hicimos una broma con el jardinero. Yo le decía, mire, si no va a recuperar esto, no sé, yo estaba ya muy triste porque se veía todo. No, me dijo, me dijo algo bien interesante. Me dijo, mire, en 3 semanas después del proceso que vamos a hacer, esto va a florecer, y si no, me cambio de profesión. Bueno, entonces yo de broma le decía, bueno, entonces se va a volver panadero, se va a volver otra cosa si esto no funciona. Y efectivamente todo el proceso se limpió, se volvió a echar tierra, se volvió a echar abono, se hizo recortes por aquí y por allá, y precisamente en 3 semanas eso estaba mejor de lo que nos habíamos imaginado. Lo mismo es con nosotros. Nosotros tenemos que estar en una constante conexión con Dios, en una constante conexión con su palabra, porque si no, todas las cosas que están alrededor de esto nos pueden ir contaminando, nos pueden ir cortando y nos pueden ir dejando o limitando la producción que nosotros tenemos que dar, hablando desde el punto de vista de comparar una planta y por qué se siembra una planta. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito y Dios nos ha sembrado, por decirlo así, en Guatemala, en esta época, en este tiempo, para cumplir un propósito y para dar un fruto que va a ser de beneficio para la extensión del reino, porque si no, no tiene sentido. En los viñedos se siembra y se escoge el tipo de cepa para producir el tipo de vino. Por ejemplo, si hablamos de uvas y de vino, el tipo de vino que nosotros queremos. Y el productor, el agricultor, está con la expectativa de que ese fruto salga como se espera, de acuerdo a las condiciones de la semilla, de acuerdo a de la selección de la semilla, de la preparación de la tierra. Ese es el fruto que espera. Lo mismo es Dios con nosotros. Dios ha hecho todo el proceso, nos ha escogido. Ya lo vamos a leer más adelante. Nos ha escogido a nosotros. No nosotros escogimos a Dios, sino que Dios nos ha escogido para un propósito y para una situación
específica en un tiempo específico que es ahora el que estamos viviendo. Entonces es muy importante que nosotros veamos, y como se ve en la visión, esta es la mano de Dios aplastando una uva, y esa uva produce un líquido que a mi interpretación es como que fuera un vino, pero en la visión se vuelve a regresar y esa uva vuelve a reverdecer, vuelve a llenarse y Dios la vuelve a pachar, que es la mano que vemos ahí, y vuelve a dar un fruto. Entonces, o un producto. Entonces es importante que nosotros estemos conscientes de esto. Quiero hacer énfasis también en el versículo 5. Vamos a regresar al versículo 5 de Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Veamos el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo me impresionó muchísimo. ¿Y en qué sentido me impresionó mucho? Dios está haciendo una invitación. Dios está extendiendo una invitación muy importante para la intercesión y para los atalayas. Pero en la práctica, nosotros podemos estar orando sin ver resultados y tenemos que evaluar cuál es la razón de que nosotros no veamos esos resultados. Y como dice en el versículo anterior, separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, para que la invitación aquí, o como yo lo entiendo, como yo lo interpreto, la invitación aquí es que tenemos que tener una conexión directa con Dios, una conexión constante con Dios, y estar atentos a lo que Jesucristo a través de su Espíritu Santo nos está transmitiendo, nos está inquietando, para que nuestra oración sea efectiva, para que nuestra intercesión sea efectiva, para que los decretos que nosotros saquemos vayamos siendo una repetidora de lo que Dios quiere que nosotros estemos hablando, porque no podemos estar hablando cosas de nuestro corazón, de nuestras mismas intenciones, o podemos estar hablando cosas de lo que sale de nuestra carne, sino que tenemos que estar bien conectados para que esta intercesión sea bien efectiva. Y aquí hay otra característica muy importante. Habla de amistad. En Mateo 25, se los prediqué yo hace algunas semanas. En Mateo 25 hablamos sobre la atalaya que estaba esperando al esposo. Este atalaya no era cualquier persona. Este atalaya tiene una característica que va conectada con esto que estamos hablando. El atalaya que nombran en Mateo 25 para que dé el anuncio de que el esposo viene es el mejor amigo del esposo. ¿Por qué ponen al mejor amigo del esposo? Porque el mejor amigo del esposo lo conoce, es muy cercano a él, sabe cómo cabalga, sabe cómo habla, conoce a la distancia, le reconoce a la distancia para poderlo ver y dar el anuncio específico. Aquí Jesucristo, que es el que está hablando sobre este tema, está abriendo esa característica y nos está diciendo que si estamos conectados en Él, vamos a tener ese nivel de amistad. ¿Por qué es importante ese nivel de amistad que Jesucristo habla ahí? Porque ese nivel de amistad nos va a asegurar que vamos a reconocer la voz de Dios, que vamos a reconocer las impresiones que Dios nos dé y que vamos a estar seguros que es Jesucristo, nuestro buen pastor, el que nos está hablando. Y esto es clave para la intercesión.
Esto es clave para los decretos, que es una de las funciones de los atalayas. Dar un anuncio de parte de Dios, y ese anuncio de parte de Dios tiene que cambiar el ambiente, porque en Mateo 25 hay un antes y un después. Todos están dormidos, todos están en silencio. El atalaya ve al novio y anuncia al novio, según la parábola, y luego todos se despiertan. Y eso nos deja, nos revela un secreto bien importante para que nosotros veamos la efectividad de que tenemos que tener. Si estamos conectados con Dios, si reconocemos a Él, si hacemos permear sus características en nosotros, y una de las características esenciales es la humildad, es la raíz del éxito, es el ADN central de Jesucristo, esa humildad que da como fruto la mansedumbre, que gatía la obediencia, que gatía el sacrificio, que gatía un montón de cosas. Esas mismas cosas nosotros las tenemos que ir permeando, dejando que permeen en nosotros, dejando que sean cultivadas en nosotros y dejando que se desarrollen en nosotros, para que el mensaje que nosotros demos, la oración que nosotros hagamos, la intercesión que nosotros hagamos, sea sumamente efectiva, porque no somos más que una repetidora de Dios. Y cuando nosotros hacemos esa declaración, cuando nosotros hacemos esa oración o hacemos ese decreto, que es hablar lo que Dios nos está diciendo que hablemos, tiene que haber un cambio en nuestro entorno. Tiene que haber un cambio en nuestro entorno. Pastora Helen hablaba en la prédica anterior de este momento que estamos viviendo, de la necesidad de que nosotros tomemos parte en este momento que aparentemente es muy silencioso, porque se está dando en lugares donde no tenemos al momento acceso físico, como es el Congreso, como son las Cortes, como son muchos lugares donde se están librando batallas en lo natural bien fuertes. ¿Y cuál es la batalla que se está dando? Estamos entrando a punto de tomar una decisión. Si esta decisión la tomamos equivocada, el resultado va a ser una nación separada de Dios. Y una nación separada de Dios, de verdad que no la queremos. Una nación que niegue los principios fundamentales de vida, que son los principios fundamentales que Dios nos da, el derecho a la vida, y una nación que cambie la estructura de la familia, que se vuelva en contra de los principios fundamentales de la esencia del matrimonio y que apruebe el aborto. Definitivamente, en esencia, lo que estamos diciendo, no queremos nada con Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros desde afuera? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros a la distancia? Podemos conectarnos con Dios, tener un momento de intercesión, tener un momento de oración y bajar del cielo los decretos y el anuncio que tenemos que hacer, como lo hizo Mardoqueo, como lo hizo Esther, como lo hizo en su momento. Ese es un buen ejemplo para combinarlo. Lo mismo podemos hacer nosotros, pero con estas características que nos da esta porción que estamos leyendo. Si nosotros estamos conectados a Dios, todo va a funcionar. Y esa es una esencia que vemos claro aquí en este versículo 7 y 8 que estamos leyendo, en el cual estamos viendo esta característica fundamental. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ampliando esto más, las palabras de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Aquí están las palabras de Dios. Entonces, otro tema bien importante para que nosotros vayamos abonándonos como una planta es dejarnos permear por la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios va a dar el fruto de lo que Dios quiere que se dé en este proceso. Entonces, vamos avanzando y vamos viendo otro detalle muy importante. Y aquí hay otro detalle muy importante. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y vean el impacto de hacer esto. El verso 15, ya no os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, hay un detalle bien interesante aquí, ya llevándolo a la práctica, porque a veces nosotros recibimos palabra de Dios. Dios quiere que seamos atalayas, Dios quiere darnos esto, Dios nos promete el otro, pero por lo menos a mí me pasa, o yo soy de una mente práctica, ¿cómo se hace esto? ¿Cuáles son los pasos, si se le pudiera llamar así, o cuáles son las características? Y aquí vemos una revelación bien importante. Cristo nos dice, ahora ya no te voy a llamar siervo, te voy a llamar amigo. Pero dice la condición de ser amigo de Dios. Dice, ustedes o vosotros son mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Entonces miren la conexión de esta forma de hablar de Jesús. Nos dice, una fruta o un fruto no puede hacer nada o no puede dar el resultado o el sabor, los nutrientes alejados de la conexión de la planta a la que está. Es decir, si yo sembré uvas, no puede la uva decir, ahora quiero ser mango, o ahora quiero ser banano, o ahora quiero ser piña, porque no se puede. Entonces, ven ustedes ahí. El ejemplo del labrador, del agricultor, se conecta. Si estamos esperando un fruto que viene de la misma planta, tiene unas características. Y ahora nos dice el Señor, si hacemos lo que Él nos manda, es decir, si somos obedientes a lo que Él nos instruye, vamos a obtener un lugar más íntimo con Él, que es una amistad. Y la amistad con Dios la describe en el siguiente versículo. Nos va a subir de categoría o nos va a cambiar de condición y de comunicación, porque hace la aclaración ahí. Un siervo no sabe lo que su maestro hace, pero un amigo le es revelado todo lo que el Padre le dice a él. Entonces, aquí tenemos ya la condición o el camino o el trabajo que nosotros tenemos que hacer si nosotros somos obedientes a lo que Dios dice, si nosotros somos cuidadosos de estar haciendo lo que Dios dice. Vamos a llegar a esa conexión de amistad y vamos a tener la revelación. Y esa revelación es una característica fundamental de un intercesor y sobre todo de un atalaya, que es lo que Dios nos está invitando a hacer. En Ezequiel leemos en Ezequiel capítulo 3 vemos esa invitación y la condición directa que dice ahí, ahora dirás de tu boca lo que yo ponga en tus labios. Miren la importancia de esto. Y como vimos en Mateo 20, como les hago referencia en Mateo 25, cuando un atalaya da un decreto, cambia las circunstancias. Entonces vemos ese mover que Dios quiere hacer con nosotros y esa función que Dios quiere hacer con nosotros. Sigamos, porque ya vamos llegando a algo muy importante o al final de esto. Verso 16. Miren esta parte clave que nos da mucha esperanza y nos da una seguridad y una certeza que no tiene equivocación. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Oiga esto, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces aquí hay otro tema que tenemos que considerar. Y hay una garantía, le llamo yo, o una garantía de esta promesa de Dios o esta revelación de Dios o esta explicación de Dios en Juan capítulo 15,
nosotros no escogimos hacer esto, sino que Él nos escogió a nosotros. Ahora, ¿qué significa esto para mí? Y se los transmito a ustedes. Como Dios todo lo ve hacia futuro, como Dios todo lo ve, Él no tiene la limitación del tiempo, sino que Él se puede mover. Él nos mira a nosotros haciendo las cosas exactamente como Él desea que las hagamos y siendo fructíferos en todo lo que hacemos. O sea, Él ya lo vio o Él ya lo da por hecho. Eso nos da la garantía que si nosotros nos metemos en el caminar, nos metemos en la revelación de Dios, nos metemos en confianza, con fe y le creemos a Dios, el éxito de la obra que nosotros estemos desempeñando para Dios está garantizado. Entonces esto nos da esperanza, esto nos habilita la fe y esto nos fortalece todas todos los sueños e ilusiones que nosotros tengamos en cuanto a la revelación que recibimos de Dios, en cuanto al servicio que hacemos para Dios, y pueda ser que desde un lugar distante nosotros nos veamos tan lejanos, pero sabemos que si nosotros estamos conectados con Dios, que si nosotros recibimos la revelación de Dios, que si nosotros estamos intercediendo de acuerdo a lo que Dios dice, una sola cosa puede cambiar todo el entorno y una participación tal vez insignificante desde nuestro punto de vista pueda ser la participación que Dios estaba esperando para que se gatillara todo el cambio en lo que Dios quiere hacer en el proceso que estamos estando. Entonces, trayéndolo a la práctica, estamos viviendo tiempos apremiantes, tiempos difíciles, pero si lo vemos desde el punto de vista positivo y desde la perspectiva de Dios, son tiempos de gran oportunidad para que la gloria de Dios sea manifiesta. Si nosotros damos esa cantidad de fruto que habla el último versículo que leímos, vamos a dar testimonio de Dios y vamos a glorificar el nombre de Dios y vamos a conseguir las intenciones de Dios para nosotros individualmente, para nuestra familia y lo más importante, para nuestra nación. Y vamos a estar con esta certeza de que si nosotros seguimos este momento, si nosotros seguimos las instrucciones de Dios, vamos a ver a Dios glorificarse en nosotros y hacer grandes victorias, como lo hemos leído en toda la Biblia. En la Biblia hay relatos impresionantes de cómo Dios pelea las batallas nuestras y cómo Dios con pocos hombres, podemos ver a Gedeón, podemos ver en 2 de Crónicas 20, donde se describe que el ejército de Dios estaba conformado por niños, por familias y por adoración, enfrente de ejércitos poderosos que tenían las mejores armas y las más sofisticadas de ese entonces en esa batalla que se describe ahí, pero Dios dio una instrucción y Dios dio una revelación y hubo obediencia. Sacaron a los niños y a las familias adorando al Señor y con esa alabanza y esa adoración se mataron todos ahí enfrente y cuando ellos llegaron a ver al ejército ya solo fueron a recoger el botín. Con Gedeón, lo de las teas y lo de las ollas. Con David, cuando le decía, hasta que oigas moverse los árboles, ya iba el ejército de Dios adelante. Entonces esto nos da la confianza para no tener temor, para no tener miedo. Si nosotros estamos conectados con Dios y estamos haciendo lo que Dios quiere hacer, vamos a tener la victoria y vamos a ser efectivos para Dios. Entonces, ya para cerrar, vemos que hay un propósito, o Jesucristo, aquí ya Jesucristo ya está muy cercano a padecer el proceso que padeció por todos nosotros. Y hoy hacemos un llamado que va acorde a las fechas que estamos viviendo. Este domingo, que es el domingo de resurrección y que hemos pasado una semana de meditación algunos, de vacaciones otros, de celebración otros, tenemos que recordar que como empezamos al principio,
todo tiene un propósito. Y este domingo recordar que la muerte, resurrección de Jesucristo tiene un propósito, tuvo un propósito, tiene un propósito y tendrá un propósito. Y es la reconciliación de Dios y de la reconciliación de la humanidad con Dios. Y si nosotros vemos, y hoy que estamos en este momento de hacer memoria de este proceso que Jesucristo vivió, y que vemos todo el proceso, la humillación y todo lo que el precio que pagó por nosotros, el precio de sangre de Cristo, es para que nosotros meditemos un poco, para que nosotros tomemos un momento, y yo quisiera invitarlos a tomar un momento, el precio que pagó Dios por nosotros y la invitación que nos está haciendo. Nos está haciendo invitación a tener una vida eterna, nos está haciendo una invitación a tener una salvación eterna, nos está haciendo una invitación a ser sus amigos, nos está haciendo una invitación a ser sus atalayas, nos está haciendo una invitación a tener intimidad con Él. Y es momento que nosotros nos volvamos a Él y meditemos sobre esto y le entreguemos nuestro corazón y le entreguemos nuestra vida. Si nosotros le entregamos nuestra vida y nosotros dejamos que Dios tenga parte en nuestra vida, vamos a empezar a caminar en lo que Él planificó y lo que Él ya vio y lo que Él ya estableció y que Él está esperando que nosotros caminemos. Así es que vamos a ir terminando ya haciendo una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por el sacrificio, por el precio que pagaste por nosotros, un precio que nunca vamos a tener la dimensión, solo sabemos que es el precio de la sangre de Cristo, pero tú diste tu vida por nosotros. Y no solo diste tu vida por nosotros, sino que en constante estás dando todo por nosotros, estás en intercesión por nosotros, estás en mediación por nosotros, para que nosotros lleguemos a darnos cuenta del plan y el propósito que cada uno tiene, que tú estableciste para que cumplamos, para que el reino se extienda. Señor, esta invitación que tú estás haciendo, de ser tus intercesores, de ser tus atalayas, y las características que llegan, hoy te pido, Señor, para que nosotros podamos entrar en ese proceso y que nosotros vayamos dejándonos podar para que el fruto que vayamos a dar sea el fruto que tú planificaste y sea la consecuencia o lo que tú esperaste después de ese gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, de morir en la cruz del Calvario, resucitar por nosotros, luego resucitar, luego enviar al Espíritu Santo, que es el Consolador y es el que nos revela todo, y que hoy por hoy está con nosotros llevándonos a este proceso. Dios de la gloria, ayúdanos a ser efectivos, ayúdanos a entender lo que tienes para estos tiempos, y te damos gracias, Señor, por tu amor y por el inmenso amor, por la gracia y el favor que siempre tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que ese fruto que tú esperas, ese producto que tú esperas, sea el que tú has planificado y sea el que tú, la semilla que tú escogiste para que diera la planta que tú querías, para que diera el fruto que tú esperas. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias y decimos amén y amén. Y una de las cosas que tenemos que tener en mente es uno de los mandatos que tenemos que cumplir, y eso se refiere a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces, ahora vamos a pasar el video informativo de las dos formas que tenemos de cumplir con esto para que nosotros podamos ir sembrando en la obra de Dios y podamos seguir extendiendo lo que Dios tiene para estos tiempos. Y mientras pasa el anuncio, vamos a orar. Padre, te damos gracias por el corazón dador, el corazón alegre. Te damos gracias por esas siembras, ofrendas
y por ese corazón dador de nuestros hermanos de Llaves de Sión. Señor, haz una medida apretada, remecida y abundante para cada dador alegre y multiplica no solo económicamente, sino en relaciones y en amor en su casa. En el nombre de Cristo Jesús, amén. También tenemos los anuncios de las actividades de la semana. Les invitamos a que se conecten con nosotros y les invitamos a todas las actividades que vamos a ver ahorita que tenemos durante toda la semana. Bien, vamos a orar. Vamos a orar ya para cerrar el servicio y vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de predicar su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por cada una de las familias. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú traes. Y queremos declarar tu palabra, Señor. Queremos orar la bendición sacerdotal. Que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Guatemala, y yo los bendeciré. Padre, que tu nombre no sea apartado de nosotros, y que esta bendición se haga día con día en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que pasen una bendecida semana, y nos miramos en todas las actividades durante la semana, y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Bendiciones a todos.